Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente en casa de ustedes, sabiendo que estamos librando una batalla terrible, sabiendo que estamos caminando en medio de una guerra, ¿verdad? Una guerra espiritual en donde nuestras vidas están en riesgo, están en peligro. Algunos de nosotros no nos damos cuenta de todo esto y bueno, no entendemos lo que está sucediendo. No comprendemos lo que pasa en medio de cada uno de nosotros y nos alejamos de las cosas que son verdaderas. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo para estar luchando, es un tiempo para estar dentro de la oración, de la palabra de Dios, estar todo el tiempo meditando en lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Y sabes, ¿y por qué no pensar también que nos acercamos mucho al tiempo de la definición de Dios? Quiero llamarle así, definición de Dios, porque bueno, la iglesia está siendo probada, la iglesia está siendo señalada, la iglesia está siendo. Te aseguro que has tenido muchos problemas ahora allí en casa, allí en tu manera de ser, estás irascible, decimos acá, mírame y no me toques, ¿verdad? No sé cómo te encuentres tú, yo no sé cómo lo estés viviendo, pero creo que estamos viviendo en un tiempo de crisis. Y en medio de este tiempo de crisis he visto cosas que nos están enseñando, nos están marcando las cosas bueno, que aunque han estado ahí no las habíamos visto. Yo quiero llamarte la atención hacia ello. Quiero que veas las circunstancias, cómo se dan y cómo se manejan y cómo se manifiestan y cómo se presentan alrededor nuestro. Esta enfermedad o este tiempo de pandemia o este juicio de Dios, ¿cómo lo quieres llamar? ¿Verdad? Pero es un tiempo que nos está enfrentando a la humanidad con lo que somos. Con lo que somos. Y algunos de nosotros, pues, parece que no vamos a pasar la prueba. Algunos de nosotros parece que vamos a terminar con vergüenza. Algunos de nosotros vamos a terminar, no sé, de alguna manera mal. Y sabes, hermano, aquí en la escritura de Dios hay varias cosas que quiero compartirte. Una de ellas es acerca de un evento que sucedió y la manera en cómo la iglesia actuó, ¿verdad? Así que voy a llamarte la atención y quiero llamar este servicio la muerte de la conciencia. Por llamarlo de alguna manera, no es que se muera la conciencia, es que sencillamente no tiene vida en nosotros, no nos damos cuenta. La palabra conciencia habla de razonamiento, de entendimiento, de comprensión. Habla de estar en el lugar con todos nuestros sentidos. Pero a veces nosotros solamente pensamos en nosotros mismos. Así que, hermano, voy a llamarte a este pasaje, primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 1, y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí vemos las palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Un hombre había coqueteado con su madrastra y poco a poco hasta que la logró arrebatar de los brazos de su padre. Qué terrible eso, ¿verdad? Imagínate qué falta de respeto. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ese individuo no tenía conciencia de lo malo, no tenía conciencia de que había afectado o alterado la ley de Dios en su vida, no tenía conciencia de que había hecho un daño a su padre, no tenía conciencia de que había dañado a la iglesia, pero la iglesia tampoco la tenía. ¿Qué crees? No nos dábamos cuenta del daño, no se daba cuenta. Hoy dice, el tal se ha entregado a Satanás. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? En el versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor,
Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto no quiere decir que vas a invocar al diablo. No quiere decir que lo vas a llamar y lo vas a entregar. No, 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 no. Entregar al diablo es expulsarlo, es sacarlo de la iglesia. Es obvio que este hombre ya había sido confrontado. Es obvio que este hombre ya había sido llevado a causa de su pecado. Es obvio de que, dice la Escritura, que estaban envanecidos, se sentían grandes, se sentían orgullosos por la obra. Por esa razón tenían que enfrentar ese concepto de juicio. Así que lo sacaron. ¿Qué pensaría este hombre, hermano? ¿Qué pensaría esa mujer? Sabes, hace algún tiempo supe de varias circunstancias, hace muchos años de un matrimonio que vivían aparentemente muy felices, pero un día me platican que ambos, tanto él como ella, habían dejado sus respectivas familias para establecerse. Uf, y recontra dijo un cronista, ¿verdad? Imagínate nada más que cada uno de ellos había dejado su casa, su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, qué sé yo lo que habían dejado. Quiere decir que la pasión había desbordado su inteligencia, había sobrepasado sus pensamientos, había sacado ese aspecto de pasión que no permite pensar. ¿Sabes, hermano? Cuando esto sucede hay cosas terribles que tenemos que enfrentar, cosas grandes que nos van a hacer daño. Pero tenemos que conocerlas, tenemos que saberlas, tenemos que entenderlas. Mira, ven conmigo a Romanos capítulo 1 para poder entender cómo vamos perdiendo la conciencia, cómo vamos desarraigando ese aspecto consciente de las cosas y cómo la pasión nos inunda y no pensamos con claridad, la inteligencia parece que nos asoma. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada. La mente que no va a pasar el test de Dios. La mente que va a ser, que está contaminada. La mente en donde la conciencia, el aspecto consciente, el aspecto razonativo en la conciencia de Dios no se encuentra listo. Así que, hermano, vemos cómo hay personas que caen, y esta es la circunstancia, ¿verdad? Que estaban viviendo ese par de dos, ese par que había puesto su conciencia a un lado, la había callado por las pasiones vergonzosas, ¿verdad? Por un deseo carnal, la suciedad, como dice aquí la Escritura, la inmundicia del deseo. Y bueno, vemos aquí cómo el hombre puede perturbar y sepultar y matar su conciencia. El apóstol Pablo habla de una conciencia cauterizada, ¿verdad? Una conciencia insensible, una conciencia que no sabe qué es lo que está pasando. Pero creo tú, hermano, que nuestra conciencia debe de estar de un modo superior, una conciencia sensible. ¿Sabes, hermano? Si hoy te preguntaran qué es lo bueno y qué es lo malo, allá afuera se debate entre lo que es y lo que no es. Y es triste, porque aún los mismos cristianos no se dan cuenta de la realidad. Cada persona que viene dice que ellos
van a hacer lo que creen que es correcto. Así que tenemos grupos que creen que lo malo es correcto, otros grupos creen que lo equivocado es correcto, otros grupos creen que lo mocho es correcto. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees? A nosotros nos rige la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios a veces no es observada, la palabra de Dios no es aceptada, la palabra de Dios no es meditada, la palabra de Dios no es comida. ¿Qué sucede entonces, hermano? Bueno, que muchos de nosotros tenemos la conciencia cauterizada y está muriendo nuestra conciencia. ¿A qué me refiero cuando digo que la conciencia muere? A que se separa de Dios, se separa de la vida y no se da cuenta que poco a poco esa conciencia te está llevando hacia diferentes cosas. Una persona que peca, se duele del pecado, vuelve a pecar por segunda vez, ya no le es tan doloroso, vuelve a pecar por una tercera vez y quizá ya le provoca ese sabor del gusto. Peca por cuarta ocasión o quinta o sexta y ya le es indistinto, como si nada. Y se sigue pecando y llega un momento en que ese hombre, que esa mujer que está pecando, dice que ya no siente nada al hacerlo. Quiere decir que su conciencia cauterizada, su conciencia separada de Dios. ¿Qué tipo de pecados nos llevan? Bueno, hermano, hay personas que tienen el pecado a flor. Esos son los que menos nos interesan porque ellos van a tener que darse cuenta y quizá tú también te vas a tener que darte cuenta. Pero hay personas que no se dan cuenta. De estas personas que no se dan cuenta, quiero compartirte dos ejemplos, ¿verdad? Ambos ejemplos son de paralíticos. Y quiero que pongas atención en todo ello. El primero lo vamos a ver en San Juan, capítulo 5. Versículo 1, es conocido como el paralítico de Betesda, ¿verdad? Un sitio en el cual que había un estanque, y en ese estanque dice que ocurrían milagros. Es similar a la iglesia cuando viene un predicador y te confronta y tú corres y dices, yo quiero el milagro. Bueno, es algo similar. Mira, déjame leerte esta parte. Versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Mucha revelación que está cerca de la puerta de las ovejas, ¿verdad? ¿No te revela algo? Bueno, dice, tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 3 tipos de enfermedades: ciegos, cojos y paralíticos. Y tú puedes darte cuenta que son las actitudes y actividades que tiene el hombre en su espíritu, ¿verdad? Pero a veces está cegado por la riqueza, está cegado por la pasión, está cegado por las circunstancias de vida, está cegado por lo que quieras. Así que, hermano, vemos aquí que es fácil entender que puede aplicarse a un concepto espiritual. 2, dice la Escritura que había cojos, las personas que tropiezan. Hay personas que tropiezan constantemente en sus decisiones, ¿verdad? Ya no voy a comer más, y tropiezan. Ya no voy a tomar Coca-Cola, y tropiezan. Ya me voy a portar bien, y tropiezan. Ya no me voy a enojar, y tropiezan. Y por último dice, paralíticos, los inmovilizados, los que habían perdido la movilidad, que había trabajado el aspecto conciencia tan fuerte. Oye, pero ¿por qué dices? Bueno, hermano, vamos a seguir viendo esta historia, pero quiero decirte que este paralítico estaba paralizado en razón de su pecado. El pecado mata, pero el pecado también paraliza. Y este hombre del cual vamos a hablar, estaba paralizado. Ahora, ¿te das cuenta que cerca de la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas es Jesús?
¿Te das cuenta de eso? Segundo, había 3 tipos de enfermedades de la mayoría de las personas: cojos, ciegos y paralíticos. También mucha revelación. Y tercero dice que un ángel descendía a agitar el agua. Y esto me lleva a pensar las veces que predicamos y Dios habla a tu corazón para que puedas ser sanado. No estamos hablando de una sanidad del cuerpo, porque hay paralíticos que tienen quizá un daño corporal, ¿verdad? Una vértebra rota, tienen la columna deshecha, qué sé yo, es físico. No, yo estoy hablando de los espirituales. ¿Sabes que la palabra de Dios es espiritual? Entonces tiene que hablarnos al espíritu, que puede romper lo físico también. Los milagros de Dios. Pero vemos, hermano, vemos que las cosas de Dios se manejan de una forma diferente. La misericordia de Dios es cuando Él quiere, como Él quiera, en el tiempo que Él lo desee. ¿Ven? ¿Estás conmigo? Bueno, volvamos a la historia, ¿verdad? Dice la escritura, versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba acostado, que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes, hermano? No tengo quien. ¿Sabes que hay paralíticos que dejan toda su responsabilidad a otros? Hay paralíticos que no pueden hacer nada porque han entregado su vida, son dependientes, porque no pueden tomar una decisión, porque no pueden tomar una alternativa, porque no hay quien les ayude. Siempre están echándole la culpa. Es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mi hermano, y es que el pastor, y es que a todos le echamos la culpa. Pero, ¿cuál es tu responsabilidad? La responsabilidad del paralítico aquí. Ese hombre se había paralizado porque se había vuelto un dependiente. Hay personas que son dependientes, personas que todo el tiempo dependen de los demás. ¿Me das ese vaso que está aquí, mamá? ¿Me puedes dar ese vaso, por favor? Tómalo. Hay personas que hasta ese grado. ¿Por qué no te cambiaste la ropa? Es que no me la han bajado del gancho en el ropero. ¿Por qué no has comido? Es que no hay quien caliente la comida. ¿Por qué no has trabajado? Es que no me han invitado a trabajar. Y vemos así esas personas totalmente dependientes. Pero ¿sabes qué, hermano? Tiene un motivo. Tiene un motivo. Algunos de nosotros vemos un abandono a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos mirar que este paralítico había abandonado su propio ser. Lo había entregado, hermanos. Era un paralítico que había entregado su vida a los demás. Por eso era un paralítico. No pensaba por sí. No hacía las cosas. Y vemos muchos padres de familia, varones que le entregaron su decisión a alguien, a los hijos, a las esposas, y no pueden ser cabezas. Pobrecitos. Pobrecitos. Los dones que Dios les dio no les sirvieron. Y hay mujeres que toman lo que no les corresponde. Paralíticos también. Su conciencia está cauterizada, ¿verdad? Así que dice la escritura que Jesús, podemos ver a este tipo una vez tras otra. En el versículo 14 vemos, le dice que Jesús después lo halló en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí vemos que la parálisis era producto de su pecado. La culpa entorpece, la culpa mata. Ese hombre tenía una culpa terrible. Una culpa. Cuando un hombre pierde su definición de hombre, es porque tiene una culpa, porque hizo algo irreal y no quiere actuar como varón, no quiere actuar como responsable, no quiere actuar como la persona que es. ¿Y sabes por qué? Por la culpa. Ese hombre había sido paralizado por la culpa. Y la culpa ahora se encontraba en él, y pobrecito.
paralítico. Estaba junto a la puerta de las ovejas, pero quizá no entraba. Y ¿sabes? Señor, es que no tengo quien me lleve. No voy a la iglesia porque no han pasado por mí. No he leído la Biblia porque no hay quien prenda la luz. No he podido estudiar porque no tengo tiempo. No puedo soltar el Nintendo, el Xbox, los juegos de mesa, las redes sociales. No puedo. Y nadie me ayuda. Mira, pobrecito, cuánto estoy sufriendo. ¿Verdad? Generalmente estas personas también se convierten en manipuladores, controladores de la vida de los demás. Son chillones, lloran, gritan, brincan, amenazan. Me voy a ir de la casa. Tú ya no me quieres. Así los podemos mirar. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque de alguna manera quieren justificar su parálisis. Justifican por qué no hacen esto. Justifican por qué no tienen el otro. Justifican lo no justificable. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no tienen conciencia de que están perdiendo la vida. No tienen conciencia que están perdiendo ese tiempo tan precioso que Dios les dio. No tienen conciencia que están perdiendo lo mejor de la existencia. Este tipo tenía 38 años estando paralítico. ¿Cuántos años tienes tú esperando sacarte la lotería? ¿Cuántos años tienes tú esperando al familiar rico que te herede? ¿Cuántos años tienes tú esperando que venga un milagro del cielo y te encuentres un costal lleno de oro? Conciencia. ¿Sabes, hermano? No son las cosas así y estás perdiendo tu vida. No vayas a ser un paralítico, porque Dios no te llamó para ser un paralítico. ¿Sabes cuántos paralíticos había en ese estanque? Dice que había una multitud de hombres y mujeres enfermos. Dice el versículo 3, y hacía una multitud. Pero el Señor fue por uno solo. Y tenía 38 años. Pero ese hombre quería. Ese hombre anhelaba, ese hombre deseaba, ese hombre decía, enséñame qué es lo difícil, enséñame. Y le dijo el Señor, toma tu lecho, date cuenta de lo que estás cargando, date cuenta en dónde te acuestas, date cuenta de lo que te está arrebatando la vida, date cuenta cómo es el lugar en donde tú te acomodas, te está quitando la existencia. Así que ese hombre le dijo, sí, Señor, yo lo haré. Ese hombre se levantó, cargó su lecho y se fue. Y después lo encontró Jesús en el templo. Y le dijo, ¿sabes lo que te paralizó a ti? La culpa, el pecado. Ya no peques más. Ya no peques más. ¿Cuál era su pecado? No lo sé, hermano. Quizá tú puedas saberlo. Quizá tú puedas entenderlo. Quizá tú puedas mirarlo. Porque hay diferentes tipos de pecado, ¿verdad? Hay desde la persona que un día un varón le dio un golpe a su hijo, a su hija, y fue tan fuerte y fue tan tremendo que le tiró un diente. Y ese hombre jamás pudo volverle a llamar la atención a su hijo. Y su hijo todo el tiempo volteaba a verlo y le enseñaba el diente, chimuelo. ¿Sabes? Quizás era algo que él quería. Hay accidentes que suceden, hay cosas que acontecen. Hermano, ¿sabes? Pide perdón. Omite el pecado, ¿sabes? Es tiempo de remitirlo. Remítelo a Dios, entrégalo, enfréntalo. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí, hermano, enfréntalas, pero no lo cargues más. Libérate de la culpa. Toma las consecuencias, arrepiéntete, cambia tu mentalidad, vuelve a vivir, vuelve a vivir. Cuando una persona pierde la conciencia, está perdiendo la vida. ¿Qué sucede, hermano? Un paralítico puede ser un desobligado, alguien que omite sus obligaciones, se acomoda, alguien que es desinteresado.
Pero, ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees? Te voy a decir lo otro. Un hombre paralizado puede ser un hombre amador de sí mismo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, 4. Capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse. Entonces vemos aquí que van a apostatar de la fe. Personas que van a tener la conciencia cauterizada, ¿verdad? Dice el versículo 2. Qué terrible, mi hermano. Conciencia cauterizada. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría? Y luego dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego te dice todas las características que tiene un hombre amador de sí mismo. Son aquellas personas que les dicen, Padre, tú naciste para atenderme. Es tu obligación. Sí, hijo, pero piensa que ya tienes 45 años, ya no puedo. No sé, es tu problema. Y a veces es cuando la parálisis del hijo puede matar a los padres, porque no tienen conciencia del daño que están haciendo en su casa, en su familia, a su cuerpo, hacia la sociedad. Naciste para ser alguien en la vida y solo tú tienes la alternativa. ¿Lo eres? ¿O te conviertes en una persona inútil? Dios te da todas las herramientas para que vayas cambiando, paso a paso. Bueno, no me voy a detener más porque quiero darte otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Este es un paralítico que se encuentra en Lucas capítulo 5. Acompáñame. Lucas capítulo 5, en el versículo 18, vemos aquí a este hombre, ¿verdad? Y este también es sumamente especial, ya que dicen que este hombre ni siquiera se movía. A este hombre lo trajeron cargando 4 personas. Ahí lo trajeron y llegaron a donde estaba Jesús y por supuesto había una multitud y no podían, ¿cómo podían llevarle? Dice versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y bueno, al ver Jesús, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Otra vez, los pecados que paralizan al hombre. Y dice la escritura que este hombre estaba tan paralizado que ni siquiera hacía algo por él. 4 hombres lo trajeron. 4 hombres lo cargaron. 4 hombres lo trajeron con todo en su lecho. 4 hombres que verdaderamente amaban a ese tipo. Se echaron a cuestas el sacarlo de esa depresión. Porque el hombre estaba deprimido. Hagan de mí lo que quieran. Me quieren cargar. Yo no voy a ir. No puedo. No sé. Las personas deprimidas hacen cosas raras. Los deprimidos no les importa su vida. Parecen muebles. Los llevan de aquí para allá. Están deprimidos. Se ponen a ver la televisión. No saben. Leen un libro. Pero no saben lo que leyeron. Su conciencia no está viva. Está vencida. Está muriendo. Y dice la escritura que también van a ser juzgados. ¿Sí? Sí. Una vida inútil. Hay personas llenas de dones, pero están paralizados. ¿Qué los paralizó? Su pecado. En lugar de enfrentar su pecado y resolver su vida, se alejan de él. No pasa nada. No pasa nada.
pero su conciencia cauterizada, su conciencia le reclama los daños que hay. Este hombre no hacía nada por salir. Quizá intencionalmente dentro acusa. Ustedes, es culpa de ustedes. El hombre que no hace nada, el hombre ocioso, es un hombre que piensa que los demás tienen la culpa de su condición. Es un hombre que piensa que es responsabilidad de los demás el sustentarlo. El hombre ocioso es una persona que ama su propia naturaleza de muerte. Y nosotros necesitamos saber que en Cristo no debe de existir esa naturaleza de muerte. Tú fuiste llamado para grandes cosas. Tú fuiste llamado para tener vida. Tú fuiste llamado para grandes movimientos, pero tu conciencia puede ser. Versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y otra vez le vuelve a decir exactamente lo mismo. Primero, le dice: levántate, porque ese hombre se había abandonado a los demás. Ese hombre dependía de los demás. Ese hombre tenía que trabajar. Ese hombre tenía que estudiar. Ese hombre tenía que esforzarse. Y le iba a causar problemas porque su vida ahora le iba a hacer el freno. Pero tenía que despertar. Jesús vino y le puso en su conciencia un atisbo de luz, para que en medio de ese atisbo de luz él pudiera hacer lo siguiente: levántate, toma decisiones. 2, toma tu lecho. Observa lo que te está quitando la vida, cómo te la está quitando. Mira todo el tiempo que permaneces mirando ese aparato. Mira todo el tiempo que estás metido. Mira todo el tiempo, no te deja pensar. Tu cuerpo se está enfermando. Tu cuerpo está siendo dañado. Tu cuerpo está siendo lastimado. Tu mentalidad está obtusa, está en la irrealidad. Ya no estás en la conciencia. ¿Te das cuenta? Te sacaron de la realidad. 3. Y vete a tu casa. El problema estaba en su casa. El problema estaba en su familia. Quizá él culpaba a sus padres. Quizá él culpaba a sus hermanos. Quizá él culpaba a alguien. Y sabes, con razón o sin razón, este hombre no era un niño. Era una persona adulta. No puedes culpar a tus padres por todo lo que sucedió en tu niñez. Eres un hombre, toma decisiones, cambia tu vida, toma el sendero de tu existencia y camina por otro rumbo. Tú tienes las decisiones y Dios está contigo si quieres. Le dijo el Señor a Josué, al vencedor, al victorioso, al hombre que iba a conquistar: esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé, pero tú esfuérzate. Y hoy nosotros queremos: Señor, mándame una bolsa llena de billetes. Es que quiero seguir viendo la televisión. Quiero seguir viendo el Face. Y sabes, hermano, paralíticos. ¿Cuál fue su pecado? No sé. En este caso yo pienso que el pecado estaba en relación a su casa, a su familia. Hay hombres que no les hablan a sus hermanos. Hay mujeres que no tienen relación con sus mamás, están peleadas, con sus padres. ¿Cuál es tu problema con tu familia? Somos diferentes. No quieras que tu hermano sea igual que tú. No quieras que tu hermano piense igual que tú. Somos diferentes cada uno de nosotros. A lo mejor tú dices: es que no conocen a mi hermano y es un monstruo. ¿Y acaso tú qué eres? ¿Monstruito? Entonces, hermano, conciencia. Conciencia. Dile a Dios que te muestre quién eres. Dile a Dios que te muestre lo que tú haces, cómo lo estás haciendo. Dile a Dios que te enseñe las cosas que necesitas cambiar, las cosas que necesitas reformar, las cosas que necesitas transformar. Y obsérvalas. En el primer caso miramos a un hombre ahí junto a la puerta de Dios, junto a la puerta de las ovejas, donde entraban. Así que podemos pensar que su parálisis estaba en relación a la iglesia. Pensamos que su problema estaba
estaba en relación a quizá lo lastimó un pastor, o al menos él se sentía lastimado, porque quizá que el pastor le dijo, ya ten conciencia y sabe que aquí en la iglesia todos somos activos, no hay pasivos en la iglesia. ¿Te diste cuenta? Y te sentiste ofendido y te fuiste. Estaba junto a la puerta de las ovejas este hombre, el estanque de los milagros, y venía un ángel, venía un predicador cada día y predicaba, pero como tú estás paralítico, no vas a hacer nada y vas a culpar a los demás. Así estaba este paralítico. No quieres trabajar en el reino de Dios, será tu problema. Mira tu conciencia cómo está contaminada. Ay, es que me ofendió un pastor de la iglesia. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué esperas? Es que me está pidiendo que ofrende. Hermano, la ofrenda no es para el hombre, es para Dios. Y la ofrenda ha de usarse en las cosas de Dios. Es que me está diciendo que venga a trabajar en la iglesia. Claro, porque si el Señor dio su vida por el mundo, ¿por qué no vas a dar tu vida, un poquito de tu vida, por tus hermanos? Amén. ¿Sí? Ay, es que yo quiero. No, hermano, tu ofrenda no paga un servicio, no es un autoservicio. No pagas una ofrenda para que te sirvan. Entregas una ofrenda para agradar a Dios porque es tu obligación, porque vives, porque tienes vida, porque tienes una existencia, porque Dios te la dio y Él es el que ha puesto las normas. ¿Y sabes, hermano? Puedes obedecer o no, pero quizá tú eres un paralítico junto a la puerta de las ovejas. O quizá eres este otro que tus amigos te tuvieron que llevar porque estabas tan deprimido. Pero en ambos casos fue el pecado. Y es un pecado que hace uno contra sí mismo. El pecado del abandono, el pecado de la sociedad, el pecado contra tu propia naturaleza. Algunas personas piensan que van a ser omitidos ante los ojos de Dios cuando venga el gran juicio. Y no. El Señor le dijo a las personas que recibieron dones que les daría una recompensa. Pero al que no hizo nada, le dijo, tu vida fue inútil. Te di dones, te di talentos, te di actividades, te di la oportunidad y tú no quisiste hacer nada. Y a ti te hablo, varón, varona, que tienes una carrera, que tienes un oficio, que tienes una profesión, pero no sirves. Entonces tienes un problema delante de Dios. Delante de Dios, no delante de mí. Eres un paralítico. Y quizás sea un tiempo de que hoy, hermano, diluyas eso. Un pecado. Los pecados. En el primer caso vemos que quizá el pecado fue en contra de la iglesia. El primer pecado fue en contra de la gente de Dios. Por eso estaba en medio de una multitud. Y era evidente. Ciegos, cojos y paralíticos. Y esto es todas las personas que no sirven a Dios. Ciegos, no ven. Cojos, porque tropiezan constantemente en su vida. Y paralíticos, amargados, sostenidos, encarcelados, prisioneros en su propia manera de pensamiento. En el segundo caso, el segundo paralítico era un hombre dependiente de los demás. Era un hombre omitivo, desobligado. Un hombre inútil en su vida. Pero también pecado. Y creo que el problema de su pecado era con su casa. Ya no voy a hacer nada. Hasta que la madre le da, oye, ¿no vas a comer? Sí. Y si no, así estaba. Y podía pasarse todo el día. Está deprimido el muchacho. Está deprimido el hombre. Está deprimida la mujer. Voy a castigar. Ven a comer, no quiero. Ven a cenar, no quiero. Me
voy a enfermar para que se les quite. Y sabes, van desgraciando su vida, poco a poco, poco a poco. Es lo que no se dan cuenta, que van a crecer y van a tener una vida desgraciada porque su físico está perdiendo. Conciencia, razón, entendimiento, comprensión, conciencia. ¿Sabes, hermano? Sé consciente cómo vives la vida. Vas a tener que dar cuenta de ella. ¿Tienes problemas con tu familia? Arréglalos, arréglalos. ¿Sabes? Hermano, no puede ser posible que algunos de ustedes, con 18 años o más, estén teniendo problemas de capricho con sus padres. Algunos de ustedes creen que van a hacerle un daño a su padre o a su madre porque no quieren comer. No, se lo van a hacer ustedes mismos. Se lo van a hacer ustedes mismos. Y lo peor es que van a dejar responsabilidades a sus padres. Si no quieres vivir, ve juntando tu dinerito, echa una alcancía ahí y ponle ahí para mi sepelio. Y empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar para que cuando yo muera, los gastos sean pagados por mí mismo. Si tú tienes esa conciencia, pero sabes, Dios no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Arregla tus problemas con tu casa, con tu familia. Arregla tus problemas con la iglesia. ¿Sabes? Si alguien te dañó, si tienes problemas con alguien, soluciónalo. Quizá el problema no sea la gente. El problema eres tú. Pero tú estás paralizado. Tú estás paralizado. Tú eres el paralítico. ¿Sabes? La sanidad del cuerpo espiritual está completamente ligada a la sanidad del alma. Los pensamientos. Yo no estoy hablando de daños físicos, hermanos. No estoy hablando de un hombre que está en una silla de ruedas. ¿Sabes? Ese tiene dañado su cuerpo. Pero tú no estás en una silla de ruedas, pero parece que estuvieras pegado a lo que te hace descansar. ¿Cómo te abraza ese lecho? ¿Cuál es tu lecho? ¿El juego? ¿Cuál es tu lecho? Tu odio, tu rencor, tu amargura. ¿Cuál es tu lecho? Hoy necesitas arrepentirte. ¿Sabes? La palabra arrepentimiento significa cambiar tu mente, cambiar tus pensamientos en relación a todo. Una persona que dice que se arrepiente cambia sus pensamientos. Y hoy, hermano, yo te exhorto a que te arrepientas. A que te arrepientas. Dios te llamó para ser una persona llena de bendiciones y que seas bendición para muchos otros. Pero tu pensamiento puede llevarte al crecimiento o tu pensamiento puede opacarte. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te doy a ti la gloria y reconozco mi pecado. El pecado es mi falta al no atender tu voz. Mi pecado es lo que ha acumulado dentro de mí como odio, como rencor, como vanagloria. Y no me he dado cuenta que soy un amador de mí mismo, que solamente me importa mi propia estadía en el mundo. Padre, te pido perdón. Te pido perdón y a partir de hoy empiezo a transformar todo lo que soy. Necesito de tu ayuda. Separados de ti, nada puedo hacer y necesito de ti. Ayúdame para lograrlo completamente. Y te doy gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. A ti que lo hiciste, amado. Un abrazo. Y a ti que estás pensando, no te tardes mucho, hermano. Los días son malos. A ti que no sabías, o ya no sabes, toma decisiones. Toma decisiones. Naciste en el seno de una familia que tiene recursos o que no tiene recursos. No lo sé. Pero Dios te puso ahí porque ahí es donde vas a salir adelante. Que Dios te bendiga.